Apocalipsis capítulo 10. Estamos en las trompetas y nos topamos con el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Uno de los... El problema que veo yo que tienen los intérpretes al estudiar Apocalipsis en la parte de las trompetas del capítulo 8 hasta el capítulo 11, está en el capítulo 10. El capítulo 10, como le estamos poniendo en el título al sermón, es un paréntesis en las trompetas, entre la sexta trompeta. Si ustedes se van al capítulo 9, rápido, versículo 21, no termina diciendo el segundo ay ha terminado, no termina diciendo, solamente dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El 4, que representa totalidad. No se ha terminado la sexta trompeta. Y entonces se van con la finta pensando que el capítulo 10 es la continuación de la sexta trompeta. Pero no es así, porque si ustedes ven, hay un cambio de visión. El capítulo 10 aparece un ángel fuerte desciende del cielo, y realmente lo que está haciendo aquí la sexta trompeta es dividir lo que va a ocurrir en la sexta trompeta en dos. Durante la quinta y sexta trompeta hemos visto lo que le va a pasar a los malos, a los que no tienen el sello de Dios, a los que no son ni hierba de la tierra, ni cosas verdes, ni árboles. Entonces la pregunta es, bueno, mientras que los seres humanos están siendo atormentados con plagas, ¿qué está pasando con los justos? Entonces el capítulo 10 entra como una especie de paréntesis para hablarnos del pueblo de Dios, para identificar el pueblo de Dios y para decir qué es lo que el pueblo de Dios está haciendo durante la quinta trompeta, y al mismo tiempo llevarnos y prepararnos para lo que va a pasar con ellos durante la sexta trompeta. Y entonces ya en el capítulo 11 va a entrar hablando acerca de lo que va a pasar con ellos en la sexta trompeta y cuándo se acaba. Por eso vamos a identificar qué quiere decir el capítulo 10 rápidamente. Si ustedes se van al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, van a encontrar una nueva visión que, les repito, es un paréntesis entre las sexta trompetas. Es como si la sexta trompeta se hubiese detenido y nos van a dar ahora una idea de quién es el pueblo de Dios, qué está haciendo el pueblo de Dios, dónde está. Y luego cuando retome la sexta trompeta va a decirnos qué va a pasar durante la sexta trompeta con el pueblo de Dios. Vamos a entrar a Apocalipsis 10. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado con una nube y un arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Es lo que están viendo ustedes básicamente en la pantalla. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Ahí están los relámpagos allá, de aquel lado son 7 truenos. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, no las escribas. Y el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces vamos a identificar hasta allí, nos quedamos en el versículo 7, vamos a identificar rápidamente a este ángel poderoso y qué es lo que está mencionando allí, y el librito abierto lo vamos a dejar después de que expliquemos esto. Para empezar, aparece el arco celeste sobre su cabeza. El arco es una señal del pacto. Cada vez que aparece el arco iris, ¿qué nos recuerda? Que Dios hizo una promesa. Y el arco iris aparece cada vez que la promesa se está cumpliendo. Así que si el arco iris aparece en esta visión, es porque se está cumpliendo algo que Dios prometió. Entonces tenemos que buscar en el capítulo 10 qué cosas hay ahí para darnos pistas acerca de qué cosa es lo que se cumplió. Durante el capítulo 10 nos dice: mira, esto es lo que va a pasar cuando se cumpla una promesa que Dios hizo. Ahora, algunas cosas que nos indican acerca de este ángel poderoso que desciende del cielo, que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, ¿quién es? La Biblia nos dice que levanta su mano al cielo y hace un juramento. El juramento lo hace en nombre del Creador y el que vive para siempre jamás. Les hago una pregunta, hermanos:
¿Qué ser creado puede jurar en nombre del Creador? Solamente el Creador mismo. Y otra es, ¿quién puede jurar en nombre del que vive para siempre jamás? Pues solamente el que vive para siempre jamás. Por lo tanto, este ser glorioso, este ángel poderoso, tiene que ser un miembro de la divinidad. Y específicamente tiene que ser el Creador. Si nos vamos a San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice quién es el Creador. ¿Quién es el Creador? Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hoy es hecho fue hecho. Y ese Verbo se hizo carne. Entonces, por lo tanto, este ángel poderoso, ya lo identificamos, es Cristo Jesús. Ahora les hago una pregunta. ¿Se cumple lo que Jesús promete? Amén. Entonces vamos a ver alguna promesa que alguna vez hizo Jesucristo. Vamos a llamarle el Verbo, porque aquí aparece como un ángel poderoso. Alguna vez el Verbo, o el Hijo de Dios, vamos a decirlo así, el Creador, hizo una promesa en el pasado. Y relativa, fíjense bien, aparecen unos 7 truenos. ¿Cuáles son las características? Dice que son 7 truenos, hablaron sus voces. Y cuando Juan iba a escribir, le dijo, mira, sella las palabras que los 7 truenos dijeron, no las escribas. Entonces, ¿qué les recuerda a ustedes alguna profecía en la que Dios le dice, sella lo que estas profecías dijeron, no las escribas? Exactamente, las profecías de Daniel. Entonces, antes de ir a Daniel, porque esta es una referencia cruzada, antes de ir a Daniel, vamos a hablar un poquito más acerca de las mismas señales que nos está hablando. Este ser que podemos ver allí juró algo bien interesante. Dijo que juró en nombre del que vive para siempre jamás, que cuando comience a tocar la 7ª trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. Uno de los problemas que yo tengo con la interpretación que se le dio con Carlos Fitch y Josías Litch a las trompetas es que esa interpretación terminaba, vamos a decirlo de acuerdo a lo que hemos estudiado, empieza o estamos viviendo la 7ª trompeta. Desde 1844 estamos viviendo la 7ª trompeta desde el punto de vista de esa interpretación. Ahora imagínense cuánto hace de eso, hace más de 180 años. De hecho, la 7ª trompeta, de acuerdo a esa interpretación, comienza en 1840, estamos casi 200 años. Ahora, la promesa de este ángel jura que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se iba a consumar. Es lo que él juró. Ahora, ¿cuál es el misterio de Dios? De acuerdo a lo que hemos visto, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio de todos los misterios. Y ya tenemos casi 200 años, y cuando comenzó a tocar la trompeta ya deberíamos haber entendido ese misterio. Otra cosa que dice la hermana White más adelante es que ese misterio solamente lo vamos a entender cuando seamos trasladados y transformados aquí en la tierra y seamos llevados al cielo. Ahora, pues entonces, ¿cuánto es cuando ya comienza? Tienen 200 años de comenzar. Entonces, yo creo que ahí es donde ese tipo de cosas es la que hacen inestable la interpretación que tenemos. Pero bueno, regresando a este asunto, ya sabemos que este ángel poderoso hace una referencia al libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 contiene esas profecías cerradas y selladas. Vamos a Daniel capítulo 12. ¿Por qué estamos yendo a Daniel capítulo 12? Pues porque el ángel, o vamos a decir el capítulo 10, nos está enviando a este libro. Es una referencia cruzada. Vamos a ver allí la orden que se le da a Daniel de cerrar ese libro. Versículo 4, Daniel 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella este libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del cumplimiento o hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se va a multiplicar la ciencia. Entonces, el mismo Daniel no lo entendió el libro ni las cosas que estaban diciendo. En el versículo 9 le vuelve a decir lo mismo. Daniel 12:9 dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces, el libro de Daniel es ese libro cerrado y sellado. Es ese libro cerrado y sellado. Antes de leer el libro de Daniel, vamos a regresar a Apocalipsis, ahora sí, capítulo 10. Y veamos lo que el ángel dice. Versículo 8. Apocalipsis 10:8. Y oí la voz del cielo que hablaba otra vez conmigo y me dice: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra.
Entonces noten, ¿qué es lo que tiene en su mano? ¿Un librito qué? ¿Se acuerdan cuál fue lo que el Señor le dijo a Daniel que tenía que hacer con su libro? Cerrarlo y sellarlo, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del cumplimiento. Bueno, aquí tenemos ahora un librito que está abierto o está cerrado. Está abierto, entonces se está cumpliendo una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Que el libro de Daniel iba a estar cerrado hasta que llegara el tiempo del fin o el tiempo del cumplimiento. Evidentemente, si el librito está abierto es porque ya llegó el tiempo del cumplimiento, ya hasta llegó el tiempo del fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene el librito abierto. Le dijo el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, trágalo, y te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Ahora le está doliendo el estómago a Daniel porque se lo comió, y está en el suelo así retorciéndose, dice versículo 11, y él me dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Ese 4, totalidad, representa el mensaje de los 3 ángeles, que es para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algo más. Aquí tenemos una referencia cruzada. Es importante respetar las referencias cruzadas. Por ejemplo, cuando la Biblia te manda alguna parte de la Biblia, te da alguna referencia. Te dice, por ejemplo, un barco y muchos animales. ¿A dónde me estaría mandando? Al arca de Noé. Y si te dice un gigante y 5 piedras, David. Y si te dice una burra que habla, Balaam. Y si te dice la gente gritando y unas murallas cayéndose, Jericó. Bueno, aquí el ángel me está diciendo un librito que te lo comes y sabe dulce en la boca. ¿Eso en dónde está? No, eso está en Ezequiel. Mira, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. ¿Se acuerdan cómo se le llama a las 3 últimas trompetas? Díganme nombres que se le dan a las 3 últimas trompetas. Se le llama los 3 ¿qué? Los 3 ayes, exactamente. Ese es el nombre que se le da a los 3 ayes. Y dice Ezequiel capítulo 2, ubíquense todos en Ezequiel capítulo 2. Y vamos a leer específicamente el versículo 26. Perdón, estoy en el Ezequiel 2, versículo 9, perdón, estoy mal. Vamos a leerlo desde el 8 para que vean lo que se le da a comer. Ezequiel 2, 8, perdón. Dice, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te voy a dar. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el ángel? ¿Qué fue lo que le dijeron? Que se comiera el librito. Bueno, aquí están diciéndole a Ezequiel que se coma algo. Y miré, y he aquí una mano que fue enviada, y en ella estaba un libro. ¿Qué es lo que tenía el ángel? ¿Qué es lo que tenía? Una mano que tenía un libro. Un libro enrollado. Y extendió, lo abrió delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había en él escrito, fíjense, ¿cuántas veces? Endechas y lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. A ver, díganme, ¿qué es la diferencia entre una endecha, una lamentación y un ay? Es la misma forma de decir ay, ay, ay. Entonces, ¿qué es lo que se va a comer Daniel? Perdón, ¿qué es lo que se va a comer Ezequiel? 3 ayes, 3 ayes. Es lo que se va a comer. Los 3 ayes. O díganme otra manera de decir ay. Una endecha y una lamentación. Ay, bueno, 3 ayes. ¿Referencia a los 3 ayes de Apocalipsis? Por supuesto que sí. Los 3 ayes de Apocalipsis hacen referencia a lo que se come Ezequiel. Entonces Ezequiel va y se lo come y me dijo, hijo de hombre, come lo que hallares, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, haz que tu vientre se llene, se hinche de eso que estás comiendo, que tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí
y fue en mi boca, ¿cómo fue? Dulce como... ¿En dónde leímos eso? En Apocalipsis capítulo 10. Entonces es una referencia cruzada. Ahora, ¿qué fue lo que comió Ezequiel? 3 ayes. ¿De qué se trata la quinta, sexta y séptima trompeta? Son los 3 ayes. Son los 3 ayes. Entonces Apocalipsis capítulo 8, 9, 10 y 11 es lo que se está comiendo Ezequiel. Y es curioso que el Señor le dice, mira, te voy a mandar a un pueblo duro que no te va a querer, no te va a querer entender, pero como quiera tú vas a profetizarles. Eso es básicamente lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel. Y es lo mismo que tenemos en el Apocalipsis 10. En el Apocalipsis 10 se come el libro, le sabe dulce en la boca, pero ya vimos que tiene que ver con ayes, y cae al suelo y está con dolor, y el Señor le dice, levántate, tienes que profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. El mensaje de los 3 ángeles, entremezclado. Ok, con eso entonces regresemos a Apocalipsis, a Daniel capítulo 12. El librito abierto y cerrado. Un librito que el Señor le dijo que iba a estar cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el tiempo del fin. En Daniel capítulo 12 encontramos una serie de maravillas. Les voy a poner aquí las maravillas. Estas maravillas son, primero, que el libro de Daniel, que estaba cerrado y sellado, cuando llegue el tiempo del fin, ¿qué va a pasar con ese librito? Se va a abrir. Luego leamos el versículo 1. He aquí, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero Daniel, cierra estas palabras y sella este libro, y cuando llegue el tiempo del fin se va a abrir. Por lo tanto, primero se tiene que abrir Daniel, luego tiene que venir la maravilla de que se levante Miguel, luego llega el tiempo de angustia, luego es libertado tu pueblo, y los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, van a resplandecer. Ok. Básicamente, estas maravillas son, obviamente alguien va a entender el libro de Daniel. El libro de Daniel fue inentendible desde Daniel hasta 1800 aproximadamente. Ahorita vamos a llegar para allá. El libro iba a ser inentendible, nadie lo iba a entender. Básicamente es lo que dijo el Señor, cuando llegó el tiempo del fin su libro se iba a abrir. Luego tenía que venir el fin de la gracia, se levanta Miguel, ya no intercede más. Iba a comenzar el tiempo de angustia cual nunca ha habido, van a empezar a caer las plagas y todo lo demás. Luego viene la segunda venida, va a ser liberado tu pueblo. Luego, los que duermen en el polvo van a ser despertados, resurrección, y los que enseñan la justicia van a resplandecer. Eso es la glorificación. Estas maravillas comienzan en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y entonces Daniel ve a 3 personas que están platicando al lado del río. Están platicando al lado del río 3 personas. Hay uno que está a un lado del río, el otro al otro lado del río, y en medio del río hay un varón vestido de lienzos. Hay un varón vestido de lino, vestido de lienzo, está parado sobre el agua. Les hago una pregunta, ¿de qué se acuerdan ustedes a alguien caminando sobre el agua? ¿A quién les recuerda? No me digan Pedro, porque Pedro caminó pero se hundió. Este está parado sobre el agua, este es Cristo Jesús. Y levantan los 2 brazos al cielo porque le hacen una pregunta. Miren lo que dice el versículo 6, ¿qué es lo que le preguntan? Estoy en Daniel 12:6. Y me dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba parado sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Pregunta: ¿cuándo estas cosas se van a cumplir? ¿Cuándo se va a abrir Daniel? ¿Cuándo se va a levantar Miguel? ¿Cuándo viene el tiempo de angustia? ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Y entonces el varón vestido de lienzos levanta los 2 brazos al cielo y jura. Dice el versículo 7. El varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró en nombre del viviente en los siglos. Hermanos, ¿quién tiene derecho a jurar en nombre del que vive para siempre jamás? O del viviente en los siglos. Solamente el viviente en los siglos. Entonces, ¿quién es esa persona que está jurando? Cristo Jesús. ¿Quién es el que juró en Apocalipsis 10? Cristo Jesús. Y allá estaba como un ángel y ahora acá está como un varón. Pero noten, es la referencia cruzada. Este es el mismo personaje que está jurando. ¿Y qué es lo que está jurando? Que estas maravillas se van a cumplir de la siguiente manera. Juró por el viviente de los siglos que esto se va a cumplir primero
por tiempo, tiempos y la mitad. Esos son 3 años y medio, o sea, 1260 días, en un contexto totalmente, en un contexto 1260 días. Y sigue diciendo, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Entonces, de acuerdo al juramento, aquí hay 2 cosas que se tienen que cumplir. Primero, se tiene que acabar el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y segundo, se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿En dónde está el escuadrón del pueblo santo esparcido? En todo el mundo. En todas partes hay escuadrón del pueblo santo. Primero, tiene que llegar el fin del tiempo, el tiempo del cumplimiento. Se tiene que acabar el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y segundo, se tiene que acabar el esparcimiento. Es curioso que tanto a Ezequiel como a Juan se les encomienda ir a predicar ayes y el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con la idea de que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Esos son los que se comieron el librito. Los que se comen el librito tienen que ir a profetizar ayes y tienen que ir a profetizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Curioso, ¿no? Entonces viene la primera cosa que se tiene que cumplir. El pobre Daniel no entiende, versículo 8, yo oí más no entendí. Dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta que llegue el tiempo del fin, el tiempo del cumplimiento. Bueno, para ti y para mí, que ya vivimos después de que el tiempo del cumplimiento, no es difícil entenderlo. Para entenderlo tenemos que ir ahí mismo a Daniel capítulo 7, vamos a Daniel 7, y vamos a encontrar en el versículo 25 ese mismo periodo de tiempo al cual hizo referencia el ángel. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, estoy en Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y la mitad. Entonces ahí está. En Daniel 7:25 te presenta ese tiempo, tiempos y en medio de un tiempo, o sea, los 1260 años. Y para entender Daniel 7, pues todo lo que tenemos que hacer es leer Daniel 7. ¿De qué se trata Daniel 7? Vamos a entrar a Daniel 7. ¿De qué se trata Daniel 7? En Daniel 7 aparecen 4 bestias. ¿Cuántas bestias dije que aparecen? 4. Y estas 4 bestias salen del mar. La primera bestia es un león con alas. Ustedes lo pueden ver en Daniel 7, versículo 4. Daniel 7:4. Ahí aparece un león con alas. La segunda bestia es un oso que tiene un lado más alto que el otro y que tiene 3 costillas en la boca. Está en el versículo 5. En el versículo 6 aparece una tercera bestia, que es un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas en la espalda, y esta es la tercera bestia. La cuarta bestia, esta sí la vamos a leer, es una bestia indescriptible, versículo 7, Daniel 7:7. Miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las demás bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y cuando está Daniel viendo la bestia, ve esos 10 cuernos, de pronto sale un cuerno entre los 10 cuernos. Vamos a leer el versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros, y aquí ese cuerno tenía ojos como ojos de hombre, una boca que hablaba grandezas. Entonces, Daniel está confundido y se acerca a preguntarle a un ayudante. Vamos a Daniel 7, versículo 16. Daniel 7:16 se acerca a preguntar. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me declaró la interpretación y me dijo: estas grandes bestias, las cuales son 4, ¿cuántas bestias son? 4, son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Entonces, 4 reyes que van a tener dominio sobre el planeta Tierra. Esto está sencillo porque desde la época de Daniel hasta nuestros días solamente ha habido 4 imperios mundiales. Ha habido muchos imperios, pero solamente 4 imperios que han dominado sobre la tierra, o sea, que han tenido dominio sobre la tierra, a lo cual le llamamos imperios mundiales. El imperio mundial que estaba en la época de Daniel, cuando Daniel está teniendo esta visión, era el imperio de Babilonia.
Ahora, el símbolo que Babilonia se usaba para sí mismo era un león con alas. Babilonia comienza a dominar el mundo desde el 605 hasta el 538. Por lo tanto, el imperio que seguiría es el oso, que tiene un lado más alto que el otro, y es el imperio que venció a Babilonia, y no es otro más que el imperio Medo-Persia. El que tenga un lado más alto que el otro, pues nos dice que iban a ser dos imperios. Los medos eran un imperio y los persas eran otro imperio. El tercer imperio que siguió después de Medo-Persia fue Grecia. Grecia, con 4 cabezas y 4 alas de ave, representa la división del imperio griego. Es algo muy sencillo, porque Alejandro el Grande murió después de haber conquistado el mundo básicamente, y dejó a sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Se quedaron con los 4, se dividieron el mundo básicamente, y podemos registrar el imperio griego desde el 339 hasta el 158 antes de Cristo. Entonces Daniel se acerca a otro de los ayudantes y le pregunta acerca de la verdad de la cuarta bestia. Dice el versículo 19, Daniel 7:19, si lo quieren ir leyendo ahí. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, delante del cual habían caído 3 de los primeros, y este cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros, y yo veía que ese cuerno hace guerra contra los santos y los vence. Entonces viene el asistente y le dice así, versículo 23, Daniel 7:23, acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, dice el ayudante, el cual será más grande que a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Así que esto es bien fácil, porque si a lo mejor algún historiador dice, no, esos imperios no quedan, pero no pueden negar que el imperio más grande que alguna vez se ha levantado sobre la tierra es Roma. Roma ha sido el imperio más grande, más trascendental, más significativo, más determinante para la historia. Roma es el imperio más grande que ha existido. Así que esta cuarta bestia no es otro más que Roma. Roma empezó a gobernar desde el 158 antes de Cristo, 160 años antes de Cristo, y gobernó hasta el 470, casi 500 después de Cristo. Estamos hablando de un imperio mundial que dominó la tierra por más de 600 años. Todos los demás reinos, lo más que vivían eran 200 años o 100 y cachito de años. Pero aquí tenemos un imperio que dominó el mundo más de medio milenio. 600 años dominando el planeta Tierra. Y sentaron las bases para todas las civilizaciones que conocemos el día de hoy. Las tropas romanas conquistaron todo el mundo, todo lo que hoy conocemos como Europa. Y ahí les falta la India, les falta una parte de Asia. Obviamente les falta África, que también fue parte del imperio romano. Roma dominó todo lo que era conocido hasta ese entonces. Es el imperio más grande que alguna vez se ha levantado. Y ahora viene entonces la pregunta acerca de los 10 cuernos. Estoy en el versículo 23, Daniel 7:23, a toda la tierra hollará y la despedazará. Ahora sí el 24. Y los 10 cuernos que se levantaron de Roma significan que de Roma o de aquel reino se levantarán 10 reinos. O sea, va a diezmar 10 reinos más. Esto no es otra cosa más que la división del imperio romano. El imperio romano no continuó siendo un imperio, sino que en el 476 el imperio romano cayó y se dividió en los países de Europa. Vinieron tribus que venían del norte y le hicieron una guerra de guerrillas y dividieron el imperio romano. No solamente fueron 10, fueron muchas tribus que venían del norte. Pero aquí tenemos las 10 principales, las más determinantes. Los francos, que se quedaron con la parte de Roma que hoy se conoce como el nombre de Francia. Los suevos, que se quedaron con la parte de Suecia, etcétera. Los anglos, los burgundios, los lombardos, los alemanes, los visigodos, que se quedaron con España. Y luego en blanco tengo específicamente a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. De todas las 10 tribus que tenemos ahí en la pantalla, la más poderosa era los érulos. Ellos tenían a un general, a un líder que se llamaba Odoacro, y ellos eran los más fuertes de todos. Tanto así que los érulos
no solamente se quedaron con una parte del Imperio Romano, sino que fueron a la misma capital, se quedaron con la ciudad de los emperadores, llegaron a Roma, conquistaron Italia y ellos querían quedarse con la mera capital. Así de poderosos eran básicamente los érulos. ¿Qué fue lo que ocurrió? De acuerdo a lo que dice el ayudante, estoy en el capítulo 24 de Daniel 7, 10 reinos, y después de ellos se levantará otro, vamos a avanzar al otro, el cuerno pequeño que tiene ojos y boca, otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de los primeros derribará. Entonces hablemos un poquito acerca de qué fue lo que ocurrió en la historia. Lo que ocurrió en la historia fue que los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron destruidos. ¿Cómo fueron destruidos? ¿Roma los destruyó? No, ellos habían vencido a Roma. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el obispo de Roma, que era diferente de todos los demás, no era precisamente un reino, pero tenía ojos y boca, era muy sagaz. El obispo de Roma estaba acostumbrado al poder, estaba acostumbrado a ser el obispo del emperador. Ahora cuando Odoacro llega a Roma y comienza a reinar en Roma, se encuentra con un problema, que Odoacro no era de su misma religión. De hecho, Odoacro era cristiano, se había convertido al cristianismo, pero un cristianismo arriano. No consideraba al obispo de Roma un obispo bueno, lo consideraba un hereje. Y obviamente el obispo de Roma no quería estar bajo el control de Odoacro. Lo que hizo fue empezar a buscar la manera de eliminar a Odoacro y de eliminar a los érulos, pero no había nadie que le pudiese ayudar a vencer a los érulos. Así que pidió ayuda al todavía la Roma oriental, la Roma de Constantinopla todavía tenía poder, le mandó a Justiniano cartas, le pidió que le mandara ayuda, entonces le dijo que le iba a mandar a Belisario, con la condición de que el obispo de Roma consiguiera algún aliado entre las tribus que habían vencido a Roma, algún aliado para ayudarle a Belisario y pelear contra los érulos. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, consiguió a un señor que se llamaba Clodoveo, el rey de los francos. ¿A qué país dieron origen los francos? ¿Los francos a qué país dieron origen? A Francia. Entonces consiguió un señor que se llamaba Clodoveo y por ahí en el 508 lo bautizó. Y Clodoveo le ofreció sus ejércitos, le dijo, mis ejércitos están a tu disposición. Así que el obispo de Roma le pidió a Justiniano que le mandara a Belisario, y Belisario se unió con las tropas de Clodoveo y enfrentaron a Odoacro y finalmente los vencieron en el 518. Los vándalos y los ostrogodos, ¿qué tenían que ver? Los vándalos habían aceptado el cristianismo arriano, al igual que los érulos, así que eran sus hermanos, eran como de la misma iglesia, y los ostrogodos también. Lo que ocurrió fue que los vándalos se enojaron por lo que había ocurrido y vinieron amenazando a destruir al obispo de Roma y destruir a todos sus seguidores, y en el camino haciendo vandalismo y destruyendo todo lo que se encontraba, por eso se llaman vándalos. Básicamente, el obispo de Roma le pidió tanto a Clodoveo como a Belisario que le quitaran de encima la amenaza de los vándalos. Vinieron a encontrarse con ellos hasta que en el 520 los vencieron. En ese periodo de tiempo, los ostrogodos que se encontraban allí arribita en la zona de Rumanía y esas zonas, entraron en Roma y conquistaron Roma con Alarico, Genserico y todos los terminados de Nico. Toda esa historia. Bueno, entraron, finalmente Belisario y Justiniano regresaron y en el año 538 aproximadamente, tal vez un poquito más, un poquito menos, destruyeron a los ostrogodos y liberaron Roma y dejaron al obispo de Roma encargado. Se convirtió entonces un obispo, un pastor, un sacerdote, se convirtió en jefe de Estado. A partir de ese momento, históricamente, comienza lo que todos conocemos en la historia como la Edad Media. Es la época en la que el obispo de Roma domina el planeta Tierra. Domina el planeta Tierra, el oscurantismo. Todas las tribus de Europa le tenían miedo al obispo de Roma porque tenía ojos y boca, porque era capaz de hacer sedición y conseguir aliados, ir a destruir a cualquier tribu. Si había destruido a los érulos y había destruido a los vándalos y a los ostrogodos, pues lo podía hacer con cualquier país de Europa. Así que todos comienzan a tenerle miedo y este cuerno pequeño comienza a dominar al mundo.
¿Y qué fue lo que dijo la Biblia que iba a pasar con él? Versículo 25, Daniel 7:25. Y ese que va a derribar a 3 de los primeros, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Les hago una pregunta: ¿persiguió en nombre de la religión el obispo de Roma a seres humanos? Por supuesto que sí. Y pensará en cambiar los tiempos. ¿Cómo se llama este calendario en el que estamos tú y yo? ¿Cómo le llamamos? ¿Calendario qué? Gregoriano. ¿Por qué se llama gregoriano? Porque fue el Papa Gregorio el que estableció este calendario, que de paso está equivocado, pero bueno, ese ya se quedó. Cambiará los tiempos y cambiará los mandamientos. Les hago una pregunta: ¿cambió los mandamientos el obispo de Roma? La respuesta es sí. En vez de guardar el sábado, pusieron santificar las fiestas, y el último mandamiento que dice no codiciarás lo dividieron en 2, sacaron el mandamiento de las imágenes, y bueno, por eso dice aquí: cambiará los tiempos y la ley, y el mundo va a ser entregado en su mano por tiempo, tiempos y la mitad. Entonces, el tiempo de dominio del obispo de Roma es el tiempo exactamente de ese tiempo, tiempos en medio de un tiempo. Ahora, ¿qué fue? Si le sumamos al 538, exactamente 1260 años, nos lleva al año de 1798, cuando el general Berthier, un general de Napoleón Bonaparte, ¿de qué país eran? De paso, ¿de qué país era Berthier y Napoleón Bonaparte? Francia. ¿Cuál fue el país que les ayudó a conquistar el mundo? Y ahora también Francia es el que les quita el poder temporal. El general Berthier toma preso al Papa Pío VI, le quita su poder temporal, confisca todas sus propiedades y le quita su jefatura de Estado. Si sumamos, son 1260 años, 1800. Es el fin del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. De acuerdo a el juramento de Cristo Jesús, el varón vestido de lienzos que levantó las 2 manos al cielo, al llegar el fin del tiempo, tiempos en medio de un tiempo, el libro de Daniel se iba a abrir. El libro de Daniel que estaba cerrado, ¿qué iba a pasar con el libro de Daniel? Se iba a abrir. ¿Qué iba a pasar con el libro de Daniel? Se iba a abrir. Alguien lo tenía que entender. Entonces, todo esto que estudiamos, lo estudiamos para ver cuándo se cumple la profecía del librito que estaba cerrado y abierto. El librito que se comió Ezequiel, el librito que se comió Juan, porque Juan lo encontró cerrado o lo encontró abierto. Lo encontró abierto. Entonces, ese librito abierto ahora ya no está cerrado. ¿Cuándo se iba a abrir? Al final de los 1260 años, o sea, 1800. ¿Cuál fue la primera persona en la historia que leyó el libro de Daniel y lo entendió? Fue un señor que se llamaba Manuel Lacunza, era chileno, era un sacerdote católico, apostólico romano, jesuita. Él se encontró una Biblia por allí, se puso a leerla y leyó el libro de Daniel y lo entendió. Cuando llegó al capítulo 7 del libro de Daniel, Manuel Lacunza dijo: ese león es Babilonia, ese oso es Medo-Persia, y ese tigre con 4 cabezas y 4 alas es Grecia, y ese bestia espantosa y terrible es Roma, y ese cuerno pequeño que tiene ojos y boca que habla grandezas es el papado. Es curioso porque estamos hablando de un sacerdote católico. Y siguió leyendo y luego se encontró con el Daniel capítulo 8 y las profecías acerca de los 2300 días de tarde y mañana, y llegó a conclusiones y dijo: Cristo viene a mitad del siglo XIX. O sea, el próximo siglo, pronto a la mitad del siglo, Jesús va a venir por segunda vez a este planeta Tierra. Y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Aunque usted no lo crea. Lo escribió, lo publicó. Obviamente, cuando la Iglesia Católica leyó el libro, no le gustó. Cuando la gente del papado leyó lo que estaban diciendo y no les gustó, así que empezaron a confiscar los libros, a quemarlos, y a Manuel Lacunza lo tomaron preso y lo mandaron por ahí a los Andes para que no tuviese oportunidad de predicar. Sin embargo, no pudieron destruir todos los libros. Todavía el día de hoy, si ustedes ponen en Google La venida del Mesías en gloria y majestad, ustedes van a encontrar el libro de Manuel Lacunza donde describe todo eso. Esa fue la primera persona de la que tenemos noticia, no porque Manuel Lacunza fuera muy inteligente, más inteligente que todos los seres humanos, sino porque el libro ya no estaba cerrado. ¿Cómo estaba el libro? Estaba abierto.
La segunda persona de la cual tenemos noticia es un obispo de apellido Wilson. Este obispo estaba por allá en Inglaterra y comenzó a predicar exactamente lo mismo que Manuel Lacunza. Lo mismo que creemos nosotros los adventistas, lo creía este señor siendo un obispo anglicano. Él comenzó a predicar. Obviamente causó mucho revuelo en Inglaterra. Tenemos las homilías que predicó y por eso sabemos que él fue la segunda persona en entender el libro de Daniel, igual que Manuel Lacunza, igual que Guillermo Miller en el futuro. Él lo empezó a predicar. Lo que ocurrió fue que el rey, recuerden que el rey era la cabeza de la iglesia anglicana, mandó traer al obispo Wilson y le dijo que se callara, y si no se callaba, le cortaba la cabeza o lo metía en la cárcel. Así que el obispo Wilson dejó de predicar y ahí quedó. Lo que necesitamos entonces es un país en el que no haya ni papa ni haya rey. Y el único país en la tierra que era así es este país. En 1818, un señor campesino de este país, de religión bautista, llamado Guillermo Miller o William Miller, leyó el libro de Daniel y lo entendió. Todos lo conocemos porque es uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Guillermo Miller llegó a conclusiones similares a las de Manuel Lacunza, conclusiones similares a las del obispo Wilson, pero tardó mucho tiempo en predicar. En 1828 a 1844, en la historia de este país, encontramos lo que se llama el gran despertar religioso del siglo XIX. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo de tiempo? La predicación de Guillermo Miller. Guillermo Miller, explicando el libro de Daniel, que ya no estaba cerrado, ahora estaba como abierto. La Iglesia Adventista ha hecho una investigación al respecto de lo que hizo Guillermo Miller. Estuvimos buscando interpretaciones del libro de Daniel a principios del siglo XIX y se han encontrado 49 interpretaciones de Daniel 7 publicadas entre 1800 y 1844, todas interpretando Daniel igualito. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el tigre o el leopardo es Grecia, y la bestia espantosa y terrible es Roma, y los cuernos es la división romana, y el cuerno pequeño que tiene ojos y boca que habla grandezas es el papado. Y los 1260 años, allí algunos variaban, lo ponían 1800, algunos un poquito antes. Allí había división, porque obviamente de acuerdo al libro de historia que tenían, pero habían entendido perfectamente que era un periodo de 1260 años. 49 personas que no habían conocido a Guillermo Miller, que no se conocían a sí mismos, que no habían escuchado a nadie, llegaron exactamente a las mismas conclusiones. ¿Eso qué prueba? Prueba que el libro de Daniel ya no estaba cerrado, sino que estaba ¿cómo? Abierto. La persona que quería lo podía entender. Entonces comenzó el movimiento millerita. Miles de personas se convirtieron a la idea de que Cristo Jesús venía a mediados de 1850, 1844, por ahí. Primero 1843 y luego 1844. Esa predicación millerita reavivó todas las iglesias que venían de la Reforma. Bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, anglicanos, episcopales, luteranos, Conexión Cristiana y muchas iglesias que venían de la Reforma. Esas iglesias tenían un montón de personas que habían entendido el libro de Daniel y que estaban en la expectativa, predicando y ganando almas. Eso causó el revuelo que se llama como el gran despertar del siglo XIX. Ese grupo de personas que estaban esperando la venida de Cristo son las personas que cumplen la profecía. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, una vez más. El Señor le dijo algo a Daniel cuando su libro que iba a estar cerrado se abriera, ¿qué iba a pasar? Mira lo que le dijo Daniel capítulo 12, versículo 8 en adelante. Daniel 12, 8 en adelante. Y yo oí, pero no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y me dijo, mira Daniel, estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, el tiempo del cumplimiento. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ningún impío, ¿qué es lo contrario de los impíos? Los píos. Los malvados, los buenos, los justos, los injustos y los justos. Ningún injusto, ningún impío, ningún malvado va a entender. Tu libro no lo va a entender nadie que sea malo. Nadie, ninguna persona mala va a entender tu libro. Solamente lo van a entender los buenos.
Solamente lo van a entender los entendidos. Noten el versículo 10, les da un nombre a los que entienden el libro de Daniel. ¿Lo van a entender quiénes? Los entendidos. Por lo tanto, los mileritas son los entendidos de Daniel 12. Cuando trasladamos a este grupo de personas que el Señor le dice, mira, cuando se acabe el tiempo, tiempo es en medio de un tiempo, 1800, Daniel, 1800. Después de que venga el cuerno pequeño y que pase todo ese periodo de tiempo, el librito que está cerrado, que nadie entiende, lo van a entender, y ese grupo que lo entienda son los entendidos. Entonces, proféticamente, nos vamos a 1800 y tenemos que buscar quiénes entendieron el libro de Daniel. ¿Y quiénes fueron? Los mileritas. Los mileritas son los entendidos de este versículo 10. En este versículo 10, Dios levantó sus manos, juró y le dijo que su librito se iba a abrir, y eso se cumple. El arco iris sale porque se cumple, el librito está abierto y viene un grupo de personas que se lo come y le sabe dulce en la boca, que tienen que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que tienen que predicar los ayes de Ezequiel. Ese grupo de personas se llaman mileritas o se llaman los entendidos. ¿Ok? Ahora es curioso, ¿qué le iba a pasar a las personas que entendieran el libro de Daniel? Vamos a Apocalipsis 10. Por eso es que Apocalipsis 10 complementa lo que estamos estudiando aquí. Cuando Juan va y se come el librito, versículo 10, estoy en Apocalipsis 10:10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo tragué, ¿qué le pasó? Le amarga el vientre, le empieza a doler, le da un dolor. Entonces, primero le supo dulce en la boca, estás rico, están todos bien felices, pero entonces le empieza a doler el estómago y cae al suelo en dolor. Eso es lo que le iba a pasar a todos los mileritas, eso es lo que le iba a pasar a todos los entendidos. Todos los que se comieran el librito que sabe dulce, les iba a doler el estómago. No solamente iba a ser todo dulce y toda felicidad, ahora iba a venir el dolor. ¿Y qué fue lo que pasó con los entendidos? Pues vino lo que conocemos como el chasco. Ahora, el chasco no vino a la iglesia adventista, y lo voy a repetir otra vez. No existía la iglesia adventista. La iglesia adventista existe hasta 1861 y 1863 se organiza. Faltaban todavía 20 años para que se organizara la iglesia adventista. Esa idea de que el chasco vino a la iglesia adventista y que fueron los adventistas los que se equivocaron en poner la fecha de los 2300 días de tarde y mañana, no es así. No es así, eso vino a los mileritas. Ahora, ¿de qué iglesia eran los mileritas? Eran bautistas, eran metodistas, eran anglicanos, eran presbiterianos, eran episcopales, eran luteranos, eran de Conexión Cristiana. Todavía no existía la iglesia adventista. El error lo cometieron todos los miembros de esas iglesias que estaban estudiando el libro de Daniel, los entendidos. Pero eso era así, Dios lo estructuró así. Apocalipsis 10 dijo que les iba a doler el estómago. ¿Me están siguiendo hasta allí? Caen al suelo, les empieza a doler, y entonces viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Ya te amolaste, te duele el estómago y así te vas a quedar. No, le dijo, tienes que levantarte y ahora profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿Y qué fue lo que le pasó a Ezequiel cuando se comió el libro y le sabía dulce? ¿Qué fue lo que le dijo? Tienes que levantarte y profetizar ayes, 3 ayes. Ok, cuando estos mileritas se levantaron de dolor allí, ¿qué pasó? Los empezaron a correr de sus iglesias. Ese es el dolor. Los sacaron, estaban sin iglesias, y entonces hay una muchachita que tiene una visión por allí y ve que tienen que unirse y que tienen que estudiar la Biblia. Se lo habían dado a otras 3 personas antes, pero finalmente se lo dieron a ella, a otras 2 personas, y ahora se lo dieron a ella, Elena G. de White, 17 años, diciembre de 1844, se levantan, y entonces este grupo de personas empiezan a estudiar, empiezan a hacer un filtro doctrinal, empiezan a purificar la doctrina, y se dan cuenta de la doctrina del santuario, con Hiram Edson, lo que iba pasando a través de un campo de maíz, o lo que fuera. Finalmente, este grupo de personas se ponen nombre. ¿Cuál fue el nombre que se pusieron? Se pusieron Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día son los entendidos del libro de Daniel. Es el grupo que surgió como resultado de entender el libro de Daniel.
Ahora, Daniel capítulo 12, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el futuro de los entendidos? Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 3. Y vamos a darles ya el nombre porque ya lo conocemos, un nombre moderno. Dice el versículo 3, y los entendidos. A ver, ¿cómo se llaman hoy los entendidos? Los que entendieron el libro de Daniel en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando el libro se abrió. ¿Quiénes son los que lo entendieron? Díganme el nombre de esas personas. Los mileritas, no. ¿Cuál es el nombre que se pusieron? Los adventistas del séptimo día. Y los adventistas del séptimo día resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuál es el futuro de ese grupo de personas que entendieron el libro de Daniel? Brillar como las estrellas a perpetua eternidad, o sea, salvarse y vivir para siempre. Entonces, ¿para qué sirve el capítulo 10? El capítulo 10 sirve para ubicarte quiénes son el grupo de personas que son los buenos. Los malos son los que no son la hierba de la tierra, ni las cosas verdes, ni los árboles, que están siendo atormentados durante la sexta trompeta, que le están cayendo las plagas, que tienen la marca de la bestia. ¿Y quiénes son los buenos? Pues los que entendieron el libro de Daniel, los que se pusieron nombre y están profetizando toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese grupo de personas son los buenos. ¿Y qué les va a pasar a ese grupo de personas? Pues eso lo vamos a ver la siguiente vez que les predique. ¿Ok? Entonces, algo bien importante. El pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel y Apocalipsis 10, nace en una época muy específica. Nace en 1800. En 1800, allí tiene que venir el grupo de personas que entiende el libro de Daniel y tienen que nacer leyendo el libro de Daniel. Nacen leyendo el libro de Daniel y tienen que ser en 1800, cuando el librito que estaba cerrado se abre. Entonces tenemos que buscar un movimiento en 1800 que surja leyendo el libro de Daniel. ¿Y quiénes son? Los adventistas del séptimo día. Y así puedes saber cuándo surge el pueblo de Dios y quiénes son. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar.